Buen día, esta es nuestra presentación sobre la clasificación de las cartas comerciales. Nuestro equipo está conformado por Melina, Liliet y Alejandra. La extensión depende de la clasificación textual, dígase por ejemplo de un correo electrónico, una carta comercial o una póliza de fletamento, por mencionar algunos ejemplos. La extensión se puede clasificar en corta cuando se trata de menos de 100 palabras o 100 palabras, mediana cuando tiene una extensión de 100 a 200 palabras y larga cuando es de 200 a 300 palabras e incluso cuando abarca más de un pliegue o página. Como se puede apreciar, la extensión de este correo electrónico es de media página e incluye lo siguiente, que es el asunto, el saludo, la introducción, el cuerpo, el cierre y la despedida y firma. Se puede apreciar que en este caso la carta comercial es un poquito más larga que el correo electrónico, ya que esta es de una página e incluye el membrete o encabezado, la fecha, el destinatario, el saludo, la introducción, el cuerpo, la argumentación adicional, el cierre, la despedida, junto con la firma y la antefirma. Para este ejemplo textual, la letra de cambio incluye el lugar y la fecha de emisión, la promesa incondicional de pago, el lugar y la forma de pago, la aceptación, es decir, donde el obligado reconoce y confirma la deuda, finalizando con la firma y los datos del obligado. La factura comercial incluye el encabezado con el número de factura, la fecha de emisión, los datos del vendedor, o sea, el que vende los productos, los datos del comprador, o sea, quien los adquiere, la descripción de los productos o servicios, es decir, los bienes vendidos, la cantidad y el valor correspondiente, el subtotal antes de los impuestos, la tarifa de los impuestos y el total a pagar, finalizando con las condiciones de pago, es decir, en cuánto tiempo y la forma de liquidación. Esta, junto con la anterior, ya son textos más largos y más complejos. El conocimiento de embargo incluye el número de documento, la fecha de emisión, el remitente, o sea, la empresa que envía la mercancía, el consignatario, es decir, el destinatario de la mercancía, el lugar donde se embarca la mercancía, el puerto de descarga, la empresa responsable del transporte marítimo de la mercancía, la descripción de la mercancía, las condiciones de transporte y la firma del transportista. La primera página de la póliza de fletamento incluye el título, el lugar y la fecha, la comparecencia o datos legales de las partes, las manifestaciones, es decir, los antecedentes y las justificaciones, y comienza con las cláusulas, que son los acuerdos concretos que van a regir la relación contractual. Las siguientes cláusulas hablan sobre el precio y los pagos, los gastos del fletador, los gastos del fletante, las funciones del capitán y la tripulación, los daños y las responsabilidades por ellos, además del subarrendamiento.
Las últimas cláusulas incluyen la identificación del fletador, el vencimiento o pérdida, las demoras con la responsabilidad, la resolución de conflictos y la validez parcial. Esta última parte incluye el nombre de la firma tanto del fletante como del fletador. Ahora pasamos a la clasificación por estilo. Este se debe mantener con un tono y registro de manera uniforme en toda la carta o correo. Las fuentes de preferencia deben ser las más utilizadas, de 11 a 12 puntos, y algunos ejemplos son Times New Roman, Arial, Helvética o Verdana. Existen diferentes tipos de bloques. El primero es el bloque extremo, que es el margen izquierdo sin sangría. El estilo bloque incluye la fecha y las firmas centradas. El estilo semibloque incluye los párrafos con una pequeña sangría, y el estilo sangrado incluye las direcciones y firma con sangría. El correo electrónico suele tener el bloque extremo a la izquierda. Tiene una función narrativa con el encabezado, el mensaje y el cierre. La carta comercial es narrativa con el encabezado, el cuerpo, el cierre, y contiene un estilo de bloque. La letra de cambio tiene un formato tipo cheque bancario y su estilo es de bloque. La factura comercial incluye las partes, tales como el vendedor y el comprador, la identificación, es decir, el número y fecha de la factura, la mercancía junto con su descripción, su cantidad y el precio unitario. El total incluye todo el precio junto con las condiciones de pago y la entrega. El embarque se trata de los detalles del transporte. Los requisitos son las declaraciones legales específicas y su bloque es extremo. La póliza de fletamento tiene un formato formulario en su primera cara y cláusulas en las restantes hojas. Es un estilo de bloque justificado. Otra forma de clasificar las cartas comerciales es por su puntuación. La carta comercial posee tres tipos de puntuaciones: la puntuación mixta o estándar, la puntuación abierta y por último la puntuación cerrada o completa. Puntuación mixta o de estándar. Este tipo de carta utiliza el signo de 2 puntos después del saludo. También utiliza la coma después del final o la despedida por cortesía. El final de todo párrafo utiliza punto y aparte, y este tipo de puntuación de carta es la más utilizada. Puntuación abierta. No utiliza signos de puntuación después de las fechas, líneas de destinatario, que son los nombres o empresas, saludo, despedida, antefirma, que es el nombre de la empresa, o partes de la firma. Y utiliza el punto en los párrafos del cuerpo de la carta. Puntuación cerrada o completa. Utiliza el signo de puntuación punto después de la fecha, finalizar el destinatario, finalizar la firma. Utiliza la coma después de cada línea del destinatario, exceptuando el final, que llevará el signo de puntuación de punto. Esta también aplica lo mismo para la despedida y cada uno de los elementos que conforman la firma. También utiliza el signo de puntuación del 2 puntos después del saludo, y es el tipo de puntuación que casi no se usa. Clasificación por tramitación. El tipo de tramitación de las cartas comerciales se relaciona con el propósito y objetivo que éstas tengan al momento de ser redactadas, y dependiendo de este son el tipo de carta que será. Algunos de sus ejemplos son la solicitud de información y pedidos, que entre ellas están las cartas de consulta, cartas de pedido, presentación de catálogos. También está la información o confirmación de operaciones, que entre ellas están las cartas de presupuesto, acuse de recibo, notificación de envío o recepción. También están las cartas de gestión y reclamos, que son cartas de queja o reclamo, cartas de ajuste, recordatorios de vencimiento. También están las cartas de promoción y marketing, que en ellas están las cartas publicitarias, la información de promociones y ofertas, y por último la recomendación y presentación, que son las cartas de presentación y cartas de recomendación. Cartas de solicitud de información y pedidos. La carta de consulta.
Su objetivo es pedir información sobre algún producto e incluso pedir asistencia de otra persona o empresa. Su función es comparar productos de distintas empresas. Cartas de pedido. Estas realizan pedidos de bienes o servicios. En ellas se deben indicar claramente los detalles de la mercadería, por ejemplo, los precios, la cantidad, la forma de envío, el plazo para cancelación. De esta forma se evitan problemas o malentendidos en el futuro. Las cartas que son presentación de catálogos. Estos son catálogos de productos o servicios que se envían para informar sobre la oferta de una empresa. Cartas de información y confirmación de operaciones. Entre ellas están las cartas de presupuesto, que son cotizaciones y actualizaciones de precios correspondientes que solicita el comprador a la empresa con la que tiene una relación de compra y venta. Cartas de acuse de recibo. Estas confirman que se han recibido bienes, mercancía o documentos. La notificación de envío o recepción. Su objetivo es confirmar que se ha recibido una mercadería conforme lo estipulado en la carta de remisión o respuesta a pedido. En ocasiones puede llegar acompañada de una carta de reclamo cuando no se cumplen las expectativas o las necesidades del cliente. Cartas de gestión y reclamos. En ellas se encuentran las cartas de queja. Estas expresan insatisfacción con un producto o servicio y representan una queja formal en donde el cliente considera en ella que han sido perjudicados sus intereses. También están las cartas de ajuste o explicación, que estas responden a una queja abordando el problema. Recordatorios de vencimientos. Son cartas que sirven para recordar a los clientes el pago de facturas. Promoción y marketing. Cartas publicitarias. Estas tienen como fin promocionar productos, servicios o la marca de la empresa, de forma que el cliente potencial se interese por el producto y lo compre. Información sobre productos y ofertas. Estas se utilizan para dar a conocer ofertas especiales a los clientes. Y por último, cartas de recomendación y presentación. Entre ellas están las cartas de recomendación, que son cartas que recomiendan a alguien para un puesto o servicio, y las cartas de presentación, que son cartas que acompañan a los currículums al solicitar empleo. A continuación se explicarán los tipos de cartas comerciales según su contenido, lo cual se refiere al propósito o motivo principal del mensaje que contiene la carta. Existen 4 tipos de cartas principales que son cartas de iniciación, cartas de transacción, cartas de gestión y cartas de promoción e informativas. Algunas de estas cartas también cuentan con una subcategoría de las cuales se hablará en su momento. Las cartas de iniciación son aquellas que se utilizan para establecer el primer contacto con un cliente, proveedor o socio potencial. El objetivo es abrir una nueva relación comercial. Se usan para el proceso de conseguir clientes, al buscar nuevos proveedores o explorar oportunidades de colaboración. Es un primer acercamiento con la relación comercial. En cuanto a la estructura de la carta, sigue los mismos parámetros que otro tipo de cartas, que es encabezado, asunto, saludo, cuerpo, despedida y firma. En este caso nos centraremos en explicar lo que lleva el cuerpo. En el primer párrafo se presenta la empresa y el propósito de la carta. En el segundo párrafo, que corresponde al desarrollo, se detalla el producto, servicio o la propuesta de negocio. Y en el tercer párrafo, que es el de cierre, se hace una invitación a una reunión, a solicitar más información o a realizar un pedido. La segunda clasificación corresponde a las cartas de transacción. En este tipo de cartas se documenta y formalizan las etapas de una operación de compraventa desde el pedido hasta la entrega y el pago. Son muy importantes en una empresa porque ayuda a gestionar pedidos, remesas y pagos. En cuanto a la estructura, este tipo de cartas en el asunto suele especificarse el tipo de transacción, por ejemplo, pedido número 34.
Y en cuanto al cuerpo de la carta, en el párrafo inicial se hace referencia a la oferta, cotización o comunicación previa. En el párrafo de desarrollo se detallan los puntos específicos de la transacción como listado de productos, cantidades, precios, plazos o condiciones. Y en el párrafo de cierre se confirman dichas condiciones y se queda la expectativa de la entrega o del pago. Las cartas de transacción, a su vez, se dividen en dos tipos: las cartas de presupuesto o cotización y las cartas de envío o remesa. En las cartas de presupuesto se detalla el costo estimado de los productos o servicios que el cliente ha solicitado y se centra en los aspectos económicos, pues ya sea una respuesta o una solicitud de cotización. Este tipo de carta se utiliza en proyectos de servicios de construcción, consultoría o cualquier situación donde no haya un precio fijo establecido anteriormente. En cuanto a la estructura, en el párrafo inicial se empieza con un agradecimiento por la solicitud y se menciona la consulta del cliente. En el párrafo del desarrollo se agrega tablas o listas detalladas de los productos o servicios, las cantidades, los precios unitarios, los subtotales, impuestos y el costo total. También se llegan a incluir las condiciones de validez del presupuesto. Y en el párrafo de cierre se reafirma el compromiso de la empresa y se ofrece un seguimiento para resolver cualquier tipo de dudas. Y en la carta de envío o remesa, que es una carta que acompaña a la mercancía o la documentación notificando al destinatario sobre un envío, este tipo de cartas se usan en la gestión logística, envío de pedidos a clientes o de documentos a socios. Este tipo de cartas se suelen agregar cuando se hace un envío o una entrega para dejar corroborado que se está realizando eso. En el párrafo inicial se notifica el envío, se incluye el tipo de mercancía y el número de pedido. En el párrafo de desarrollo se detalla el envío como la cantidad de paquetes, el peso, la compañía de transporte y el número de seguimiento. Y en el cierre se menciona que el destinatario pudiera confirmar de recibido la mercancía o el documento. La tercera clasificación son las cartas de gestión, que sirven para resolver problemas, aclarar situaciones o dar seguimiento a un proceso comercial ya iniciado. Este tipo de cartas se envía después de las cartas de iniciación. Se utilizan para atender reclamaciones, enviar recordatorios de pago o gestionar cambios en las condiciones de un contrato. En cuanto a la estructura en el asunto, se suele declarar e indicar el motivo de la carta, por ejemplo, si es de un reclamo por alguna factura, si es de un pago pendiente o si tienen alguna inconformidad. En el párrafo inicial se menciona la situación o el problema. En el párrafo de desarrollo se expone de manera detallada dicho problema o lo que se busca realizar y se pueden incluir datos, fechas o números de referencia. Y en el párrafo de cierre se incluye una propuesta de solución, solicitud de una acción específica o la indicación de los pasos a seguir. Esta clasificación se divide en 3 tipos de cartas. La primera es la carta de agradecimiento, que como su nombre lo dice, es una carta que se envía para expresar la gratitud por un acto de cortesía, una compra, una colaboración, una recomendación o simplemente por la confianza depositada en la empresa. El objetivo es fortalecer las relaciones comerciales y fomentar la lealtad.
Este tipo de cartas es más como un detalle que la empresa busca tener con el cliente. En cuanto a la estructura, en el párrafo inicial se menciona el motivo específico del agradecimiento. En el párrafo de desarrollo se menciona el impacto positivo del acto, ya sea porque están satisfechos con algún pedido que le hicieron a algún proveedor o por alguna colaboración con alguna otra empresa. Y en el cierre se reafirma el aprecio y se expresa el deseo de mantener la relación. Este tipo de cartas pueden ser un poco menos formales. Luego tenemos la carta de disculpas, que se envía para reconocer formalmente un error o una falla por parte de la empresa. Se piden disculpas por el inconveniente causado y la finalidad es restaurar la confianza y demostrar profesionalismo al aceptar los errores. Ese tipo de cartas se envían después de un error con algún pedido, un retraso en la entrega, un producto defectuoso o un mal servicio al cliente. En la estructura, en el párrafo inicial, se reconoce el error y se pide disculpas de manera clara y directa. En el párrafo de desarrollo se explica brevemente la causa del error, pero sin caer en excusas. Se reconoce lo que pasó. Y lo más importante de este tipo de cartas es que se presenta una solución. En caso de que el producto se haya entregado tarde, se puede ofrecer un descuento, o si el producto salió defectuoso, se ofrece enviar un nuevo producto. Y en el cierre se reiteran las disculpas y pues se comprometen en mejorar el servicio para la próxima vez. En tercer lugar, tenemos la carta de cobranza, que es un documento que se utiliza para recordar a un cliente el pago de una factura pendiente. El tono y el contenido varían según la etapa del proceso de cobro. Estas cartas se utilizan para gestión de cuentas por cobrar, recordatorios de pago y notificaciones de deudas vencidas. Es una carta que se envía cuando el asunto es relacionado con algún pago vencido. En cuanto a la estructura, en el párrafo inicial se menciona la factura pendiente, en donde se incluye el número de factura, la fecha de emisión y el monto adeudado. En el párrafo de desarrollo es donde varía según la etapa del proceso de cobro. Usualmente se hacen 3 avisos. En el primer aviso, el tono es más de recordatorio. Se asume que el cliente olvidó realizar el pago. En el segundo aviso, el tono es más firme, solicitando que se realice el pago en una fecha establecida. Y en el tercer aviso o preaviso legal, es un tono más formal y de advertencia. Se indican posibles consecuencias si el pago no se realiza. Y en el cierre, se propone métodos de pago y se le hace un llamado al cliente a contactar si hay algún problema para realizarlo. Finalmente, tenemos la carta de promoción e informativa. Su propósito es comunicar noticias, promover productos o mantener a los clientes informados sin que necesariamente haya una venta directa de por medio. Estas cartas son utilizadas regularmente por el equipo de marketing para una comunicación interna y externa y por relaciones públicas. En cuanto a la estructura, se suele buscar que la carta sea más dinámica, más llamativa, más colorida, es menos formal que otros tipos de cartas comerciales. En el párrafo inicial se busca captar la atención del lector con una pregunta, una noticia o una oferta. En el párrafo de desarrollo se presenta la información, ya sean características del producto, detalles del evento o lo que se quiera promocionar, y se utiliza un lenguaje persuasivo. Y en el párrafo de cierre es donde la empresa aprovecha para hacerle saber al cliente que debe o
si quiere visitar una página web, comprar o asistir a algún evento. Estas cartas más que nada es para convencer al cliente o a posibles clientes de consumir o contratar algún producto.